Bendito eres, Dios mío. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por esta noche. Gracias, Señor, por lo que nos has dado. Gracias, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor. Haz tu voluntad una vez más. Revela en mí tu gloria y majestad. Que tu presencia sea mi habitación. Y viven las promesas de tu amor. Espíritu Santo, te necesito en mi vida. Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, lo necesitamos cada día, aleluya. Su Espíritu Santo repose, Señor. Que cada lágrima llegue hasta su trono, Señor. Porque sé lo que has dicho, cumplirás, aleluya. Haz tu voluntad una vez más, Señor, con cada uno de nosotros, aleluya. Oh, Señor, aleluya. Bendito eres, Señor. Levanta tu mano ahí donde estás, en tu hogar, en tu casa. Y sea el Espíritu Santo, aleluya, ministrando tu vida este día, este momento, en nombre de Jesucristo, Señor. Gracias, Señor. Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga, pueblo. Dios les bendiga a todos. Señor tiene una palabra hoy. Quien vive, vive Cristo. Y a su nombre, gloria. Esta es la palabra. Hebreos 10, 25 y 26. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 24. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces dice la palabra que nos dice el Señor que consideremos los unos a otros, que nos estimulemos en ese amor de Cristo, para la buena obra de Él, que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, pues en este tiempo Dios nos manda a congregarnos desde nuestra casa, a oír la palabra de nuestra casa, y es hermoso. ¿Saben por qué? Porque está Dios en nuestra casa, porque hay altar en nuestra casa, o porque está el arca ahí continuamente en nuestro hogar. Oh bendito Padre, y esto es hermoso, lo que Dios está haciendo es hermoso. Y tanto más cuando aquel día está cerca el día del Señor. Y preparémonos en oración, en ruego, en llenarnos de su presencia, en llenar nuestras casas, nuestra familia de su presencia. Dios les bendiga. Amén. Adoremos al Señor. Gloria a Dios, Señor. Gracias, Señor, Espíritu Santo, Señor. Llena hoy, Señor, nuestro ser con tu fuego, Señor. Inunda nuestro ser, Señor, con tu poder, Señor. Sentimos tu fuego, Señor, en esta hora, Señor. Siento tu Espíritu Santo, Padre, en nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, aleluya. Bendito, bendito, bendito eres, Dios mío, por este día, este momento, Señor. Sentimos tu poder, Señor. Sentimos tu fuego, Señor. Ese fuego que llega a cada hogar, a cada persona que se está conectando hoy día para conocer la verdad, lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros, aleluya. Con tu poder, Señor, con tu poder. Cristo en mi vida. Espíritu Santo, te necesito en mi interior. Oh Señor, aleluya. Haz que cada lágrima, Señor, llegue hasta tu trono. Porque sé que lo que has dicho cumplirás. Espíritu Santo, te necesito en mi vida. Espíritu Santo,
necesito en mi interior. Haz que cada lágrima llegue hasta tu trono hoy, porque sé que lo que has dicho cumplirás. Gracias, Señor, por esta palabra que trae hoy del libro de Apocalipsis, Dios mío. Bendito eres, Espíritu Santo, Dios mío, Señor. Gracias por este día, gracias por esta semana que bendecía en el nombre de Jesucristo. Gracias por la victoria de esta semana, Dios mío. Gracias por la sabiduría y el entendimiento que nos da cada uno de nosotros. Hoy bendigo a cada persona que se está conectando. Hoy bendigo a cada hogar, a cada familia en el nombre de Jesucristo. Que esta palabra llegue, que esta enseñanza llegue a lo más profundo de su corazón, que es el libro de Apocalipsis, en el nombre de Jesucristo. Le damos la gloria y la honra por lo que el Señor nos ha dado y a esta hora en el nombre de Jesucristo. Que estás en su casa, damos un aplauso al Señor, aleluya. Te doy a la pastora con la palabra de hoy. Dios les bendiga. Y continuamos con el libro de Apocalipsis. En la salutación a las 7 iglesias. Y allí con su Biblia en mano, su cuaderno y su lápiz, porque usted necesita aprender bien, usted necesita tomar nota, usted necesita ser un buen estudiante de la palabra. Y vemos allí el versículo 7, ¿verdad? Vamos a repasar los dos últimos versículos que vimos del capítulo 1 y así, ¿verdad? Refrescamos ese conocimiento. Y dice la palabra: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Y ese amén es de un Dios fiel. Él es fiel. Y dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, aquellos, el pueblo de Israel y todos los linajes de la tierra, aquellos gentiles que no creyeron en él, harán lamentación por él. Y esto trata de la segunda venida personal, física, corporal del Señor. Entonces vamos a leer 1 de Tesalonicenses 4:17. Primera de Tesalonicenses 4:17. Decía a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ok, vamos a ayudar a Virginia. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aquí nos confirma la palabra en Primera de Tesalonicenses 4:17 que nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los muertos que resucitarán primero. ¿Para recibir dónde? Al Señor en el aire. Y allí estaremos con Él por siempre. Aquí está esa manifestación, esa confirmación de que el Señor nos arrebatará. Y aquí vemos en Apocalipsis que esto trata de la segunda venida personal, física, corporal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no todo ojo le verá cuando Él nos arrebate. Le verá en su segunda venida y nosotros vendremos con Él en esa segunda venida que Él pisará tierra. Amén. Dice el versículo 8: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Alfa y omega. Esa es la primera y la última letra del alfabeto griego. Él es el abecedario completo. Principio y fin es eternidad. Él nunca va a cambiar. Él es el principio. Antes de Él no hubo nadie y después de Él no habrá.
Y el alfa, ¿verdad? Que tiene que ver con el principio, es todo esto, y esto pasará, ¿verdad? Todo esto se ha cumplido. Él no pasará. El principio se ha cumplido. Pero el omega está por cumplirse. Y Él es el fin y Él cumple lo que ha escrito, lo que ha prometido. Amén. Y continuamos con la visión del Hijo del Hombre. Dice: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Tribulación, porque Pablo había sido llevado a esta isla, ¿verdad? Lo habían llevado a ese lugar cautivo, apresado, pero había sido voluntad de Dios. Y por causa, ¿verdad?, del testimonio de nuestro Señor y de la palabra. Amén. Y el versículo 10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. El Espíritu Santo estaba sobre Juan. Y nosotros necesitamos estar bien alineados con Dios para que el Espíritu Santo también se manifieste en nuestras vidas y esté sobre nosotros, dándonos iluminación de la palabra, hablándonos de las cosas que hemos aprendido acerca de ella, para guiarnos, para consolarnos, para fortalecernos, para enseñarnos más de nuestro Señor Jesucristo. Y oyó una gran voz como de trompeta. Y tenemos acá Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, 14. Y vamos a leerlo rápidamente, gloria a Dios. Juan, capítulo 16, versículo 13. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo toma de lo del Señor y nos lo hace saber. Es cuando nosotros venimos a predicar, a dar una enseñanza y abrimos nuestra boca, dice la palabra que Él la llenará. Él es fiel. Amén. Dice más adelante, en el versículo 11, que decía: yo soy el alfa y el omega. Y ya lo vimos, el primero y el último. Escribe un libro, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y dice que él se volvió para oír al Señor, para oír quién le hablaba. Y vuelto, vio 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, vamos a leer Primera de Juan 2:1. Primera de Juan, Virginia, 2:1. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba a los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y aquí estamos viendo al sumo sacerdote, a Jesús. Aquí estamos viendo que esos 7 candeleros significa que allá en el tabernáculo del Antiguo Testamento habían esos candeleros, y que Él, Jesucristo, es el candelero. Pero ¿quién es la luz, la lámpara que se coloca en ese candelero? El Espíritu Santo. ¿Qué dice Primera de Juan 2:1? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Tenemos abogado en el cielo. Él está en medio de la iglesia. En ese momento estaba hablando de esas 7 iglesias, pero esas 7 iglesias representan a las iglesias de hoy día. En la parte espiritual nos da una enseñanza. Y dice Romanos 8:34: ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios
el que también intercede por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor, si pudiéramos analizar un poco, tiene más trabajo de cuando vino aquí a la tierra. Él debe estar allá arriba intercediendo. Si alguno peca, Él está allí abogando ante Dios Padre, cuidando de nosotros y dándonos la oportunidad en su eterna misericordia, porque Él es grande en misericordia y tardo para la ira, pero no podemos abusar de eso. Entonces esto es lo que refleja esta palabra. Y dice, ceñido por el pecho, porque los sacerdotes se ceñían a la cintura y significaba servicio. Pero aquí que estaba viendo Juan a nuestro Señor, estaba ceñido al pecho con un cinturón de oro, que significa esa fortaleza, esa autoridad. Y vemos en Éxodo 28, 2:4, que no lo vamos a leer, cómo allí describían las vestiduras del sacerdocio. Y así está descrito nuestro Señor Jesucristo para el Nuevo Testamento en el Apocalipsis, en esa revelación de gloria que le estaba mostrando a Juan. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve. Eso significa eternidad. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido. Y dice el 15, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, su voz como estruendo de muchas aguas. Y aquí estamos viendo esa llama de ojos de fuego, que es una mirada profunda del Señor, que donde tú estés, lo que estés haciendo, como lo estés haciendo, allí está la mirada puesta de Dios. Y su pie semejante al bronce bruñido, ese es el juicio que Él vino a cumplir aquí en la tierra, por ti y por mí, todos los sufrimientos que Él padeció. Refulgente como horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Esa voz de trompeta, esa voz de autoridad que le dirá a los muertos que se levanten, esa voz que nos llamará, esa voz de autoridad que debe gobernar en la iglesia, esa voz de autoridad que debe gobernar en tu casa, esa voz de autoridad que debe gobernar en tu vida, porque Él está aquí en el interior, a través de su Santo Espíritu, dirigiéndote cada día. No puedes andar transitando en este mundo ignorando estas cosas. Su voz como estruendo de muchas aguas. Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo. El Espíritu Santo está en el mundo. Si Cristo es la cabeza de la iglesia, usted es la iglesia, nosotros somos la iglesia. Si Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo, nosotros debemos ir alineados con Él. Nosotros debemos someternos a la palabra, nosotros debemos cumplir la palabra. Lo que pasa es que hoy día muchos cristianos que son hijos de Dios quieren ir por un lado y la cabeza por el otro. O sea, quiero decir, la cabeza en la iglesia y ellos haciendo lo que quieren. Entonces vemos muchas iglesias decapitadas. Pero esto no sucede en Mi Redentor Vive. Cada congregante de Mi Redentor Vive es obediente, se somete a la palabra, se somete a Dios, se deja guiar por el Espíritu Santo, se somete a sus pastores, ama a sus hermanos y hace la obra que el Señor dice que hagamos acá. Entonces el Espíritu Santo está aquí en este mundo. Él lo dejó y dice el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 9, y dejaré al Espíritu Santo para que nosotros tengamos poder. Él es el que nos da el poder, esa autoridad para ir contra todo demonio, para ministrar la palabra, para imponer las manos y allí pues haya sanación, liberación en el nombre de Jesús. Dice el versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda y su rostro era como el sol cuando resplandece. Entonces, esas 7 estrellas significan universo. Y esa espada aguda, ¿qué cree usted que significa? Cuando la palabra nos dice que es más viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo que atraviesa el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y traspasa de aquí para acá.
Entonces allí vemos que esa es la palabra de Dios, porque Él es la palabra. Entonces quizás usted leía Apocalipsis y leía, salía una espada aguda de 2 filos. ¿Cómo salía de su boca una espada? Es la palabra de Dios, porque Él es la palabra. Y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Imagínense allí ese rostro como del sol que resplandece con esa fuerza. Usted no puede quedarse mirando el sol. Así mismo, se presentara ahora mismo, no puedes verlo, porque cualquiera podría morir. Nosotros lo veremos en la eternidad, en las nubes, para pasar a esa eternidad. Y fue como cuando se le apareció a Pablo en el camino de Damasco, que dice que era un resplandor, una luz muy brillante, intensa, inmensa, en lo que puede profundizar la palabra. ¿Y cómo quedó Pablo? Quedó ciego por unos días. Dicen los estudiosos que luego, dice la palabra, que él recuperó porque mandó al profeta Ananías que le impusiera mano y cayeron las escamas. Pero luego dicen los estudiosos que él quedó sufriendo de la vista. Imagínense ese rostro como de sol, único, verdadero. Dice el versículo 17: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Y dice, caí como muerto a sus pies. Imagínense esa presencia gloriosa que no pudo resistir Juan y cayó como muerto. Pero Dios tan fiel que quería revelarse que Él es Dios, y puso su diestra sobre él, y él pudo otra vez levantarse y fortalecerse. Y le dijo: no temas. En vida vemos como Juan era ese discípulo amado, como dice que se recostaba de su pecho, cómo estuvo hasta el último momento con el Señor. Pero aquí, y el Señor le reprendía a Juan cuando hacía algo que no estaba bien, le reprendía, y allí lo formó el Señor. Y vemos aquí que el Señor no vino a pasarle pañitos de agua tibia, de querer sentar a conversar con él. Él vio la gloria de Dios y dice: no temas. Qué bello el Señor cuando le dijo: no temas, yo soy el primero y el último. ¿Y qué nos dice Juan? El Evangelio de Juan, capítulo 15. ¿Lo tienes, Virginia? Sí. Versículos 14 y 16. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os daré a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, se os lo dé. Amén. Si ustedes dicen, y yo digo, que nosotros somos amigos de Dios, es porque hacemos lo que Él manda. Es porque la carne no se va a quejar. Es porque nuestro pensamiento humano no va a rebotar, no va a rechazar lo que dice la palabra cuando nos diga qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Entonces, tenemos que hacer lo que manda Dios para verdaderamente decir: somos amigos de Dios. Entonces, para nosotros decir: de verdad no voy a temer, porque imagínate, lo hizo con Pablo, Él me va a guardar, Él me está dando toda esta revelación a mi vida, pero de verdad Él me va a cuidar, porque yo me voy a someter a Él, porque yo voy a creer en Él, porque yo me voy a dejar guiar por mis pastores que tienen esa esencia de Dios, y el Señor les revela y ellos me van a orientar, aunque me cause rechazo, aunque no quiera, aunque yo me ponga en contra. Yo quiero de verdad no temer en este tiempo de pandemia, porque yo sé que Dios me va a guardar, porque no tengo ninguna acta firmada con Satanás, porque no tengo ningún acta firmada con Satanás. Pero si usted tenía acta firmada con Satanás, pídale perdón a Dios hoy, porque el Señor dijo ayer: quiero un encuentro con cada uno. Y quiero un encuentro con cada uno. La Biblia dice que nos humillemos, pero la gente cree que humillarse es doblar la rodilla un momentico y levantarse. Ya me humillé.
No, vivir humillados cada día. Que tu corazón esté humillado a Dios, que sea humilde, que no sea prepotente, que no sea altivo, que no sea soberbio. Que Dios, así como usó a Juan, te pueda usar a ti para cuando lleves la palabra, para que las personas se conviertan, para que tu familia vea el testimonio y llegue a los pies de Cristo. Un verdadero testimonio. Entonces, ¿qué dice Dios? Ya no os llamaré siervo. No. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Y dice, porque os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Qué amigo tan maravilloso nuestro Señor Jesús, que nos ha dado a conocer todas las cosas que Dios Padre le reveló a Él, nos las ha revelado a nosotros y no hay excusa. Dice el versículo 18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo la llave de la muerte y del Hades. Y esto quiere decir autoridad. Tiene la llave de la muerte y del Hades. Y el que vivo, porque Él murió por nosotros, pero Él resucitó. La muerte no lo pudo retener. Amén. Él resucitó y ascendió para preparar lugar para nosotros y vendrá por nosotros, porque Él lo que dice lo cumple. Amén. No es hijo de hombre para mentir. Dice, y estuvo muerto, pero ahora vive. Y vive por los siglos de los siglos. Amén. Por siempre. Amén. Amén. Y dice el versículo 19, escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de esta. Y quiere decir, escribe las cosas que has visto, a Cristo glorificado. Él estaba viendo a Cristo glorificado en esta esencia poderosa, como estaba vestido como sumo sacerdote, con autoridad para hablarle, que escribiera todas estas cosas, de las que van a pasar luego que la iglesia, antes de la iglesia ser arrebatada y luego de la iglesia ser arrebatada. Y las que son la iglesia en el mundo, lo que estaban pasando esas 7 iglesias, edificándolas y diciéndole, pero tienes esto, para llamarle la atención y lo corrigieran, lo que has visto. Y esas 7 iglesias, repito, hablan a la iglesia hoy, en la parte espiritual, y las que han de ser después de esta. Entonces, las que han de ser después de esta es la iglesia yendo al cielo, lo que aquí quedará en la tierra, como lo dije. Y dice el versículo 20, el misterio de las 7 iglesias que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Dicen que las 7 estrellas significa autoridad, como lo dije anteriormente, pero los ángeles, según los estudiosos, son el encargado de la iglesia, el maestro de la iglesia. Para esto, para estas 7 iglesias, se deja saber que era el pastor de la iglesia. Y los 7 candeleros que has visto en las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Los 7 candeleros son estas 7 iglesias que vamos a ir estudiando. Amén. Entonces aquí vemos símbolos, candeleros, vimos estrellas. ¿Y qué quiere decir esto? Lo que yo le decía a un principio, la revelación de Jesucristo en este Apocalipsis era a través de palabras, de símbolos y de expresiones pictóricas, y aquí lo vemos, que esa simbología tiene un significado y hoy usted lo está aprendiendo. Entonces, ¿qué eran los ángeles? Aquellos encargados o maestros o el pastor de esas 7 iglesias. ¿Y qué eran los candeleros? Eran las 7 iglesias. ¿Y quién era el candelero en la iglesia? El candelero es Cristo. ¿Y quién es la lámpara? Es el Espíritu Santo. Aleluya. Mensaje a las 7 iglesias. Entramos en el capítulo 2 y dice que se encontraban en Asia Menor, que es Turquía. Y el mensaje a Éfeso dice, escribe al ángel. Muchas veces he escuchado que dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. No, escribe al ángel. ¿Qué dijimos ahorita? Escribe al maestro de la iglesia, al encargado de la iglesia. Escribe al pastor de la iglesia en Éfeso,
el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Mire cómo se identifica el Señor. Y Él toma una porción, una parte de cómo Él se fue identificando cuando se le reveló a Juan en cada una de las iglesias de manera diferente. Acá Él dice que escribe el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Esas estrellas de autoridad que las tiene a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, el que está en medio de las 7 iglesias, el que está en medio de la iglesia hoy día. Entonces, antes que se me vaya a pasar, en muchas iglesias muchas velas prendidas, pero hay otras que están apagadas y lo que están botando es humo. Y Dios simplemente las quita. Si no está dando fruto, si lo que hace es hablar, si lo que hace es figurar, Dios le apaga la vela y lo quita. Vemos muchos pastores, evangelistas, líderes que Dios los apagó y los sentó. Los sentó y los sacó por ser falsos profetas, apóstatas, lisonjeros. Los apagó. Porque también era mucho aleluya, aleluya, aleluya y mucha cuestión, pero no hacían la obra de Dios, nos estaban dando testimonio y apagó su llama. Así que nosotros velemos que nuestra llama esté siempre encendida, que es la llama del Espíritu Santo, que esté alumbrando, porque somos luz de este mundo, porque la luz que es Él está en nosotros. Amén. Amén. Yo conozco tus obras. El Señor conoce las obras de cada uno. Él es Dios, Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él conoce nuestras obras. Y tu arduo trabajo y paciencia. Aquí vemos la paciencia, esto es fruto del Espíritu Santo. Tenemos que tener el fruto del Espíritu Santo, tenemos que tener paciencia, tenemos que dejar ver ante Dios que Él conozca nuestras obras y que es un arduo trabajo, que queremos trabajar para ti, Señor, que lo quiero hacer con excelencia, lo que adoran, Señor, quiero practicar más la voz, debo calentar, Dios mío, las cuerdas vocales, debo llegar antes, Dios mío, como líder, debo dar el testimonio y llegar antes, Señor, tener puntualidad, que el Señor conozca tus obras y allí que conozca la paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta iglesia de Éfeso, que había perdido el primer amor, ahí no se le presentaba cualquier apóstol. Ahí no se le presentaba cualquier apóstol, ahí lo filtraban. Y cuando le decían, tú tuviste en la resurrección de Cristo, tú tuviste aquí en todo lo que se... Y sabían filtrar y lo rechazaban, lo quitaban, no lo aprobaban. Dice, y no lo son y los hallaban mentirosos. El 2.3 dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. El Señor veía el sufrimiento de la iglesia y que habían tenido esa paciencia, como lo dice el versículo 2, y que habían trabajado arduamente por amor al nombre de Dios. Nosotros debemos trabajar todos por amor al nombre de Dios. ¿Se acuerdan ayer que el Salmo 21 dice, el nombre del Dios de Jacob te defienda? El nombre de Dios. Entonces, por amor a su nombre, que nosotros trabajemos arduamente y que no desmayemos. Amén. Dice el 4, pero tengo contra ti, el Señor edificó, tienes esto bueno, tienes esto bueno, tienes esto bueno, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y cuál es ese primer amor que usted ha dejado? Ese primer amor al que Dios nos ha llamado. Cuando Él nos llamó y tocó nuestro corazón y pudimos confesarle y pudimos enamorarnos de Él a través de ese sacrificio de la cruz y entender que Él murió por nosotros y que ocupó nuestro lugar, pasamos a ese primer amor y queremos pues simplemente entregar nuestra vida, ponerlo a Él en primer lugar y hacer su obra, ganar las almas y que vean que hay un Cristo redentor, que hay un Cristo que vive, que hay un Cristo que salva, que sana, que hay una palabra que muchos no han predicado, que tiene un contenido glorioso, una revelación poderosa. Amén. Que no es para temer, sino para confiar y para tener fe en Él. Entonces le dicen, has dejado tu primer amor. Amén. La iglesia estaba entregada, trabajando, era una de las iglesias más espirituales, más entregadas, predicando el evangelio y ganando almas, pero
dejaron ese primer amor. ¿Y sabes qué pasa al dejar el primer amor? Entra Satanás, el Señor lo reprenda, y sus secuaces. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Y qué es arrepentirse? Volver a Cristo. Volverse a Cristo. Si tú sientes que has perdido ese primer amor, pídele perdón a Dios y arrepiéntete, porque nada te debió haber hecho dejar ese primer amor, porque Él no lo merece. Nada más de saber de que Él derramó su sangre, que ocupó el lugar, que recibió el castigo, que dijo no pongan a Rosmary, no pongan a Carla, no pongan a Reggie, no pongan a Yorka, no pongan a Denny, no pongan a Kareli, no le pongan a ninguno de ellos, no pongan a los esposos blancos, no pongan a los esposos hidalgos, no, yo me voy a colocar. ¿Cómo nos vamos a olvidar del primer amor? No podemos ser injustos, debemos entender que Él derramó su sangre y que por ese mismo amor que ocupó nuestro lugar y recibió el castigo romano que debimos haber recibido nosotros, por lo mínimo, decir, Señor, permíteme estar en el primer amor y que no me pase como la iglesia de Éfeso, Padre. Volvernos a Cristo y hacer las primeras obras. ¿Cuáles fueron las primeras obras que dejaste? Tienes que ser un servidor de la iglesia. Tienes que entregar el talento a Dios, aleluya. Te debes a Dios porque Él te da vida, y la vida que estás teniendo no es solamente para ir a trabajar, no solamente es para ir a producir. Hacer la primera obra, dar como lo enseña Pedro con la iglesia de Macedonia, que estaba pasando tribulación, que eran pobres, y de donde lo pudieron sacaron y ofrendaron a la iglesia de los Corintios. Dar el primer amor, estar en el primer amor y entender que los diezmos y ofrendas es para la obra de Dios, es para la obra de Dios, para que la obra se mantenga. Pero el tema no hay que decirlo, porque van a pensar que los pastores están pidiendo dinero. El Señor reprenda al diablo y la estructura mental satánica que tienen muchos en el nombre de Jesús. Porque cuando usted entiende la obra de Dios, porque lo dice la palabra, no lo dicen los pastores, entonces usted quebrantó y usted va a ser poseedor de la herencia que Dios le dejó. No solo la que está allá arriba en el cielo, sino de todas las bendiciones que usted mismo ha querido retener por la estructura y la fortaleza mental que hoy se cancelan, hoy se quebrantan, hoy se derriban, hoy son libres en el nombre de Jesús. Amén. Dice, y quitaré tu candelero, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Dios mío, qué tremendo que la iglesia estaba escuchando eso, que iba a venir pronto, iba a quitar el candelero de su lugar. ¿Qué habíamos dicho? ¿Quién era el candelero? Era Cristo, junto con la persona de su Santo Espíritu, que son uno, lo iba a quitar del lugar. No te permitas, iglesia, que el Señor se aparte, que el Espíritu Santo se contrite, porque si Él no está, allí no hay nada, allí hay muerte, ahí hay sequedad, ahí hay miseria. Así que no se permita eso y viva alineado a la palabra de Dios, viva intimidad con Dios, llénese de Dios. Dice, si no te hubieras arrepentido, Él hará todas esas cosas. Si hoy esta enseñanza está hablando de tu vida, es el tiempo de arrepentirse. Dice el versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. No se sabe exactamente quiénes eran estos nicolaítas, pero hay dos explicaciones. Dicen que eran un grupo de sacerdotes, que la palabra es doble, Nico, que dice conquista o gobernar, y laos, que es gente, que querían gobernar a la gente. Aleluya. Y también se dice que en ese gobierno de la gente tener preferencia, y se quebranta todo ese preferencialismo, como lo hizo también Jacob y su esposa Raquel. No puede haber preferencialismo, Isaac y Rebeca, no puede haber preferencialismo. Dice también, hay otra explicación, que dicen que los nicolaítas eran, permítame buscarlo acá, eran de Antioquía y que eran apóstatas y que formaban un culto apóstata
provocar el pecado, para provocar la lascivia, para llevar a la gente a seducirla a pecados sexuales. Y ellos decían, la iglesia de Éfeso, que los había dejado entrar, decían que como eso no tocaba el espíritu, ellos podían practicarlo y seguir esas obras. Dice, el que tiene oído, y deténgase aquí. Uno, detectar donde haya nicolaíta, donde usted vea que le quieren gobernar. A usted que no es de la iglesia Mi Redentor Vive, donde gente que le quiera gobernar, que le quiera decir, usted tiene que usar falda, aleluya, porque falda larga, porque si no se va para el infierno. Ahí quitan la persona del Espíritu Santo y quieren gobernar. Usted no puede usar aretes porque se va para el infierno. Usted no se puede pintar las uñas, hace un poquito de maquillaje porque se va para el infierno. Gente que quiere gobernar. Quebrantamos la obra de los nicolaitas en la iglesia del Señor en el nombre de Jesús. Porque la obra la hace el Espíritu Santo. La transformación de cómo debemos vestirnos, de qué debemos usar o no usar, es la obra del Espíritu Santo de Dios. Porque mientras más tú te llenas, Él te dice, mira, no vayas a usar esos pantalones bien pegaditos, con la blusa bien cortica, porque ahí se manifiesta reina del cielo y seducción. Hay que vestirnos decorosamente. Podemos las mujeres andar hermosas, pero hoy día vemos muchos hombres ceñidos. El Señor quebrante el diablo. Entonces no nos podemos dejar gobernar. Ni gente que no valore la palabra y busque de hacer cultos apóstatas y que la gente sea seducida para practicar pecados, porque eso no llega al Espíritu, y eso es una mentira. Eso es una mentira, porque allí es donde el Espíritu se contricta, el Señor se aparta, y 1 Corintios 6:9 nos dice, no erréis. No sabéis que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, los idólatras, no entrarán al reino de los cielos. Entonces hay confirmación de la palabra. Usted está en el mejor lugar, usted está con gente de Dios para la gloria de Dios, con gente que ha tenido testimonio y el testimonio no ha caído, con gente que tiene ese espíritu de rectitud de parte de Dios, y le damos gracias a Dios. El 7, el que tiene oído, y deténgase aquí también, el que tiene oído. ¿Todo el mundo tiene oído? Amén. Todo el mundo no tiene oído. ¿Sabes por qué? Porque los que no están convertidos, tú le hablas esto y te dicen, qué absurdo, es una locura, qué exagerada. ¿Sabes qué dice aquí? El que lo tiene untado con la sangre de Cristo, Aleluya. podemos entender las escrituras. Amén. Y el Gloria. mensaje que el Señor nos está dando. Gloria a Dios. Entonces el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y hoy está hablando a cada iglesia, los que están conectados en el nombre de Jesús. Tú eres la iglesia de Dios. Yo veo ahí una multitud, porque detrás de ti vienen muchos, viene tu Amén. familia, Aleluya. viene tu familia, vienen tus Gloria a Dios. vecinos, vienen tus En el nombre amigos, tus poderoso de compañeros de Jesús. trabajo, en el nombre de Amén. Jesús. Entonces ustedes que tienen oído, que está untado con la sangre del Cordero Redentor que murió por ti y por mí, ustedes están escuchando Gloria a la Dios. palabra del Señor. Dice, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y qué bello que el Señor dice, al que venciere. El Señor venció y se sentó en el trono de Dios Padre. Y nos invita en un pasaje de la Biblia, del mismo Apocalipsis, que venzamos para que nos sentemos en su trono, como Él se sentó en el trono de Dios Padre. Yo quiero eso. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Queremos eso en el nombre de Jesús. Y le daré a comer del árbol de la vida. ¿Se acuerdan del árbol de la vida del Génesis? Que decía allí no comer, y había una espada. No lo decía, pero Él dijo que no se debía comer de eso, y el Señor puso esa espada revoloteando para que el hombre no comiera de eso, porque ya había comido del árbol del bien y del mal. Nosotros vamos a poder comer del árbol de la vida allí en el paraíso Amén. de Dios, Amén. porque lo dice aquí y Él lo promete, y está en medio de ese paraíso de Dios. Entonces pasamos al mensaje a la iglesia Esmirna, una iglesia que sufría persecución, Dice el versículo 8,
y escribe al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia, al maestro de la iglesia, al encargado de la iglesia, en aquel tiempo, fíjese cómo él se identifica aquí, el primero y el postrero. En aquel decía, en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de otro. Y aquí se identifica como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, aleluya. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. Y no se refiere a la gran tribulación que va a quedar aquí en la tierra. Se refiere a la tribulación de lo que estaban pasando en ese momento, que eran perseguidos. Y tu pobreza. ¿Y sabe qué? Esta iglesia era pobre, de pocos recursos. Porque en aquel tiempo los ricos se convertían. ¿Y sabe qué hacía el gobierno? Le confiscaban sus bienes y pasaban a ser pobres. Pero ahí se veía la honestidad de querer servir a Dios y seguirle. Amén. Pero tú eres rico. Mira el concepto que Dios tiene. Al ver que le confiscaban sus bienes, pero también habían otros pobres, le decía, pero tú eres rico. ¿Y saben por qué eran ricos? Porque tenían esencia de Dios. Amén. Porque eran verdaderamente hijos de Dios y porque tenían promesa de vida eterna. Somos ricos porque tenemos promesa de vida eterna. Somos ricos porque habrán calles de oro y mar de cristal. Amén. Y habrá una gran ciudad con muchas perlas preciosísimas. Amén. Somos ricos y nuestro tesoro debe estar allí arriba en los cielos. Amén. Dice, pero eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Porque había muchos judíos, creyentes, religiosos, pero salían de la religión, de las creencias, pero se mezclaban. Entonces se decían ser judíos, pero no eran judíos. Y sino sinagoga de Satanás, porque le daban pasos a muchas cosas. Y dice el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. En nada, te dice el Señor, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y eso que significaba, esa tribulación por 10 días, eran 10 periodos que ellos tenían que pasar de gobernadores, que eran dictadores, que iban contra la iglesia de Dios y castigaban brutalmente a líderes de la iglesia. Entre ellos tenemos a Nerón que mandó a crucificar a Pedro con una cruz boca abajo. Tenemos a Domiciano, que llevó cautivo, preso, a Juan a la isla de Patmos. Tenemos también a Trajano, a Marco Aurelio, a Severo, a Maximiano, a Decio, a Valenciano, Diocleciano y a Aureliano. 10 periodos tuvo que pasar la iglesia y el Señor se lo predijo. 10 periodos vas a pasar, que era ese momento que Satanás iba a dar persecución y ellos iban a caer en esa cárcel, en esa tribulación, en esa angustia, pero que soportaron. Y le dijo, sé fiel hasta la muerte. Dios sabía que ellos iban a ser fieles hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte, iglesia. Sé fiel hasta la muerte, todos los que nos están escuchando. Sé fiel, aunque haya persecución, aunque haya pandemia, aunque haya malestar, aunque haya pobreza o riqueza, cualquiera que sea la condición, sé fiel, te dice Dios, hasta la muerte. Y mire qué bello, Santiago 1:12 dice, y yo te daré, y cierro con esto, y yo te daré la corona de vida. Y vamos a escuchar Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aleluya. Vuélvelo a Gloria a repetir, Dios, vuélvelo a gloria a Dios. repetir. Bienaventurado el varón que soporta Bienaventurado. la tentación. Un momento, bienaventurado. ¿Y qué es bienaventurado? El que se siente satisfecho de hacer la obra de Dios, el que se siente gozoso, aleluya, el que está entregado en ayudar, en hacer misericordia. Entonces, bienaventurado. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Usted tiene que soportar la tentación. Usted tiene que dejar los argumentos y la excusa. Pero ¿será que puedo hacer esto? ¿Será que me puedo beber unos traguitos? No son los traguitos. Es que viene uno, viene el otro y viene el otro y Satanás entra y desbarata.
Es que puedo decir una pequeña mentira. No, porque tras una mentira vienen las otras. ¿Será que puedo exhibir mi cuerpo un poquito y le escucho la voz a Satanás? Porque es que yo soy bonita, yo soy mujer, yo estoy joven. No. La Biblia nos dice que no debemos andar ostentosas, que no debemos andar descubiertas, que tenemos que tener ese pudor de mujer, aleluya, como representantes Aleluya. de Dios. ¿Qué más dice? Porque cuando hayas resistido la prueba, recibirás la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando resistas la prueba. Entonces no puede haber una prueba, ay, que no la pasé, ay, me volví a tropezar, volví a caer, no hay excusa. Resiste la prueba y Dios te dará la corona de vida. Es una de las tantas coronas que Dios tiene para ti, para mí. Yo sé que esta palabra está enviando aliento a los espíritus, a las mentes, a los Aleluya. corazones, aleluya. Aleluya. Y habrá vida, como ese nacimiento de ayer del Génesis. Gente nueva, gente entendida. Mantén el altar de Dios también en intimidad individual, para que tengas ese encuentro sobrenatural y escuches la voz de Dios, para que pueda pasar esta pandemia, porque Dios no la ha quitado, porque la gente sigue endurecida de los corazones y no se está metiendo en la presencia de Dios como debe tener esa intimidad. Así que nosotros le vamos a esperar el próximo lunes para proseguir, culminar este capítulo 2 y avanzar en el nombre de Jesús. Amén. Poderosa palabra lo que el Señor nos está dando. ¿Cuántos tienen corona de vida? Amén. Dile que está a tu lado, aguanta, soporta, que el Señor nos da corona de vida en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por esta palabra, pastora, de verdad, muy importante. Toda esta palabra sobre el libro de Apocalipsis, sobre estos 10 hombres gobernantes de aquellos tiempos que está pasando en la iglesia de Mirna. Y vemos lo que el soporte, lo que ellos soportaron, que esperemos y que esperen, que ellos saben que pueden soportar. Hoy el Señor nos está diciendo que aguantemos, que soportemos, que viene algo grande y viene algo poderoso para las iglesias y para las naciones en nombre de Jesús. Yo no sé, pero todo el cuerpo se me escalofría, todo el cuerpo se me esgranoja de saber que viene algo grande y poderoso. Santo. Viene algo grande y poderoso para las iglesias. Soporta. Porque acuérdate que nos dice la palabra, ni lo alto ni lo profundo, ni los ángeles, ni los principados, ni la muerte, nada nos puede separar del amor de Cristo. Aleluya. Que te hacemos un aplauso al Señor por eso en tu casa. Un aplauso al Señor ahí, aleluya. Gracias, Señor, por esta palabra, por esta enseñanza del libro de Apocalipsis, ya que estamos en los últimos tiempos en nombre de Jesucristo. Así también sabemos que cada día estamos avanzando en una semana de victoria, de triunfo, lo que viene para nosotros en nombre de Jesucristo. Le creemos a Dios, que Dios, así como alimenta a las aves y alimenta a los cuervos, así los cuervos van a traer comida para tu casa en el nombre de Jesucristo. Amén. También quiero informarles que el día miércoles vamos a estar a las 7:30 también conectados con una macrocélula, con un invitado especial también, trayendo una palabra poderosa, de esa que trae chispa, candela y fuego. Amén. Y a su nombre, Gloria. Maranata. Cristo viene. Y a su pueblo, Victoria. gloria a Dios. Y también tenemos el viernes nuestra adoración a partir de las 7:30, cada quien en su casa. No estamos en vivo, pero cada quien en su casa, 1 hora adorando a Dios el viernes. Una adoración que sea para Él, genuino para Él. En todo tiempo tenemos que estar adorando en el nombre de Jesucristo. Y también el domingo tenemos nuestra celebración, nuestra mejor palabra, el culto, que es a partir de las 11 de la mañana, de 11 a 12 del mediodía. No te lo pierdas, Señor, trae una palabra poderosa que el Señor me está ministrando hoy día para traerla para el domingo, para ministrar a su pueblo, a su gente y a cada nación en el nombre de Jesucristo. No se olvide que también jueves y domingo tenemos ayuno. Amén. Si usted se quiere unir con nosotros en ayuno congregacional, este es el tiempo, ese ayuno para limpiar, para decirle a esto que está pasando que se detenga, que sea la voluntad de Dios en su misericordia y en su bondad en nombre de Jesucristo. Que nada a ti llegue a tu casa, a tu barrio, a tu familia y a tu ministerio en el nombre de Jesucristo. El ayuno pudre yugo, el ayuno trae unción, el ayuno trae revelación, el ayuno trae crecimiento, el ayuno trae sabiduría, el ayuno trae poder, el ayuno trae muchas cosas que el Señor nos tiene prometido en nombre de Jesucristo. Amén. Así también queremos orar a esta hora por cada uno de ustedes que se han conectado
pidiendo misericordia o con un motivo de oración por cada uno de ustedes. Amén. Quiero orar por ustedes. Levante su mano ahí donde quiera que esté. Señor y Dios Todopoderoso, Espíritu Santo, Dios mío, Señor, toca a cada persona que está ahí representada, Dios mío, en nombre de Jesucristo. A cada persona que se ha conectado con nosotros, Dios mío, en nombre de Jesucristo, Señor. Guarda su vida, Señor. Guarda su finanza, Señor. Guarda su vida espiritual. A cada persona, guarda su familia, donde quiera que esté, en cualquier parte del mundo, en nombre de Jesucristo. Cúrelos con tu sangre poderosa, Dios mío. Hoy declaramos sanidad espiritual sobre cada persona. Hoy declaramos, Dios mío, Señor, que se abran las puertas de los cielos sobre cada familia que está conectada ahora, en el nombre de Jesucristo. Hoy se abren, Señor, los cielos y ríos de agua viva empiezan a brotar sobre ti, sobre tu familia, en el nombre de Jesucristo. Donde declaramos la palabra de Dios en el nombre de Jesús en este tiempo. Declaramos sanidad espiritual, sanidad corporal de cualquier peste, cualquier gripe, cualquier enfermedad, cualquier tumor, cualquier cáncer que se quiera levantar ahora mismo contra ti, contra tu familia. Lo declaramos inoperantes en el nombre de Jesucristo. Se seca toda mentira del diablo en el nombre de Jesús. Así también, acuérdense que lo esperamos conectado. Iglesia Mi Redentor Vive, Esposos Blancos, los pastores. Dios me lo bendiga. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo. Bye. Bye. Dios me lo bendiga.